Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición especial en la que habrá un debate sobre la posible relación entre filosofía e ideología. Y para esto saludo primero a Balam, que es egresado de la Facultad de Políticas de la UNAM. Balam, ¿cómo estás? Hola, muy bien, perfecto, todo chido. Muy bien, y también saludo con mucho gusto a Michelle, que igualmente es egresada de la Facultad de Políticas. Michelle, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Muchas Perfecto, gracias. ¿listos? Y va la primera pregunta, que es la misma para los dos. ¿Cuál es para ustedes la relación entre filosofía e ideología? Tienen más o menos 10 minutos para su planteamiento inicial, por favor. Bueno, igual sería bueno dar un poco un rodeo quizás para acerca del debate, que es que a veces ocurre que en Twitter uno está como debatiendo y normalmente queda ahí, ¿no? Entonces alguna vez nos echamos así unos tuitazos entre Mitch y yo y dijimos, oye, pero ¿por qué no mejor lo pasamos, discutimos algo más en serio, aquello sobre lo que estábamos discutiendo en este momento? Y bueno, decidimos hacer este episodio con ayuda de nuestro gran amigo Christian. Así que, mi posición básicamente es que yo defiendo que existe una relación intrínseca entre filosofía e ideología. Y no solo eso, sino que además, en el fondo, ambas son una misma cosa. Esa es mi tesis. Entonces, yo voy a tratar de defenderla rápidamente. Eh, Primero voy a intentar definir brevemente aquello, digamos, ambos conceptos. En primer lugar, trataré de definir brevemente a la filosofía. Sé que es muy difícil porque pues muchas personas a lo largo de la historia se han preguntado, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Y bueno, yo estuve investigando un poco sobre esto, aunque básicamente me centraré en un rasgo y no trataré de definir o hacer todo un debate al respecto. Eh, Me gustaría comenzar con lo que señala Martin Heidegger justamente en un libro que se llama ¿Qué es la filosofía? Y que él hace una acotación interesante, que es de la cual yo me quisiera agarrar. Que él dice que a veces la pregunta puede tener respuesta, pero esa respuesta siempre va a depender de la época en que se realice. Es decir, no es lo mismo realizar la época en la antigua Grecia que en la Alemania del siglo pasado. Entonces él dice que no pretende responder a una pregunta esencialista, o sea, no pretende dar como una esencia a la filosofía, sino que más bien lo que él dice es que hay que preguntarnos para qué sirve o de qué manera está funcionando la filosofía. O sea, cómo es que existe. Entonces Heidegger responde a esto que una filosofía se constituye para dar expresión al ser del ente en cada época. Bueno, eso suena muy complicado, pero a mí me pareció, digamos, también muy relacionado con algo que dice Jean-Paul Sartre. De Heidegger me gustaría retomar precisamente esta característica de que la filosofía está atada de alguna manera a la época en la que existe. Entonces, forzosamente tiene que pensar de alguna manera el presente desde el cual se postula la pregunta ¿qué es la filosofía? Jean-Paul Sartre, por otro lado, dice que una filosofía se constituye básicamente para dar su expresión al movimiento general de la sociedad y mientras vive, ella es la que sirve de medio cultural a los contemporáneos. También, por ejemplo, Hegel señalaba que la filosofía trata de captar o transformar en pensamiento el tiempo que a cada cual le tocó vivir, que debe haber una relación y de comprensión con el presente. Entonces, como que estos filósofos, a mí me gustaría rescatar esta característica de que la filosofía de alguna manera está relacionada con la época en la que se hace filosofía. O sea, básicamente es eso. Y que de alguna manera los filósofos, o una tarea de los filósofos, es pensar el tiempo que les toca vivir. Y obviamente, de hecho, la carrera de filosofía en gran medida es estudiar el pensamiento de otros filósofos para ver cómo respondieron a sus problemas en su tiempo y pensar los problemas de nuestro tiempo, que no necesariamente son los mismos. Eh, bueno, entonces solamente me gustaría quedarme con primero esa relación entre la época y la filosofía que existe, y entonces paso rápido, porque si no se me acaba el tiempo, a definir un poco de lo que se llama ideología, bueno, de qué trata la ideología, el cual, pues, digamos, es un concepto complicado, es extraño, es quizás dentro de las ciencias sociales el más complicado de entender, y tiene su origen en un debate muy interesante en la Revolución Francesa.
Pero bueno, no me meteré ahí, sino que diré que el primer pensador propiamente que ocupó al término ideología como elemento de análisis político fue Marx. Y Marx lo retomó en un sentido que es normalmente conocido como falsa conciencia. Es decir, por ejemplo, Marx se preguntaba si viniera aquí al siglo XXI o finales del siglo XX, muchos nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué tanta gente vota por el PRI? ¿No? O sea, ¿por qué muchas de esas personas que no fueron compradas, sino que efectivamente votaban por el PRI, eran de la clase trabajadora, iba contra sus intereses y aún así los votaban activamente? Entonces, este es un problema que Marx se preguntó también en su tiempo, en un libro que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde también se preguntaba algo similar: ¿por qué las clases oprimidas están apoyando a un cuate que viene básicamente a acabar con lo que había logrado la revolución, ¿no? No me meteré como más en eso, porque es un tema muy grande, pero básicamente de lo que se trata es que se piensa la ideología precisamente como una serie de ideas, digamos como propaganda que la gente, que es utilizada por los grupos que están en el poder y que buscan influir a las personas para que los apoyen. Entonces les meten ideas que básicamente reflejarían una falsa imagen de la realidad, de alguna manera. Esto es problemático para mí en muchos sentidos, pero en primer lugar quedémonos con esa parte. En la ideología hay normalmente dos corrientes, una que la entiende precisamente como falsa conciencia y hay otra que nace, digamos, de los estudios en Estados Unidos y en Italia, donde se empezaban a utilizar este concepto más metodológicamente. Es decir, las personas que estudiaban, como en ciencia política, a muchos les gusta estudiar esto de los partidos, de tratar de ver por qué partido va a votar la gente. En Estados Unidos se hicieron muchos estudios al respecto y se fueron dando cuenta que precisamente las personas que mostraban ciertas actitudes o ciertas creencias eran más propensas a votar por tal o cual partido. Entonces ellos empezaron a denominarle como a ese cúmulo de ideas, por decirlo así, ideología. Es decir, decían, en un espectro ideológico, quienes creen tal o cual cosas están más del lado de derecha y quienes creen tal o cual más cosas están del lado de la izquierda. Entonces, básicamente lo que hacían era utilizar el concepto de ideología como para todo mundo. Todos tenemos ideología, ese es como su postulado. Entonces, por un lado tenemos el postulado de la ideología como falsa conciencia y por otro lado el de la ideología como que todos tenemos con una ideología, ¿no? Todos tenemos una ideología porque también es una forma de ver el mundo, porque todos, digamos, tenemos creencias, tenemos valores con respecto a las acciones, tenemos actitudes. Entonces, de alguna manera, esta cuestión se relaciona con la filosofía en el sentido de que ambas cosas, o sea, una visión del mundo, por ejemplo, en la cuestión ideológica, solamente se puede tener una visión del mundo que yo tengo. Es decir, lo que señalan estos autores, por ejemplo, Gramsci o Converse, un poco es que las ideologías permiten a las personas moverse en su mundo. Es decir, explican su mundo, como que le dan sentido, y básicamente es una forma de ver el mundo. Y por otro lado, la filosofía, como ya habíamos dicho, forzosamente tiene una relación con el mundo en el que se hace la filosofía, en el que se preguntan las cosas, ¿no? Bueno, entonces yo creo que aquí es donde viene la relación, o es mi punto, que yo creo que la relación entre filosofía e ideología es que en el fondo ambas piensan su presente. Solo que una lo hace de una manera y la otra lo hace de otra. Pero la diferencia no es de tipo, sino más bien de grado. Es decir, en términos, por ejemplo, del filósofo italiano Antonio Gramsci, todas las personas, todos los seres humanos son filósofos, por el simple hecho de tener una visión del mundo y ejercerla. Porque él señala que hasta el uso del lenguaje es ya un acto intelectual, racional, y que puede ser precisamente dado a un análisis ideológico. Todo mundo tiene uno. Y la diferencia, digamos, de los filósofos, llamémosles profesionales, o de las personas que se dedican a eso, es que ellos tienen como la función de que su visión del mundo primero sea crítica. Y ser crítica es darse cuenta
de que pertenece a cierta historia y que ellos pertenecen a cierto momento, en cierto lugar, ¿no? A cierto contexto, tanto histórico como geopolítico. Entonces, darse cuenta de esto y además aportar coherencia a esa forma de ver el mundo. Básicamente lo que uno nace en un mundo en el que a través de procesos de socialización uno va como adoptando ideas, creencias y valores acerca del mundo. La diferencia de los filósofos profesionales, digamos, es que ellos de esta ideología o de esta forma de ver el mundo que les tocó, la vuelven crítica, es decir, observan sus contradicciones y buscan construir su propia ideología. Pero a fin de cuentas sigue siendo una ideología, porque nunca, yo creo que nunca se puede llegar a ver la realidad como tal. O sea, porque aceptar que no se puede vivir con ideología es también decir que no se puede tener una imagen clara de lo real. Es decir, siempre miramos lo real a través de nuestro propio contexto histórico y social. Incluso la propia ciencia no puede pensar si no es a través de los científicos. Y los científicos siguen reglas, pero también ellos mismos tienen sus propias normas e ideologías. La ciencia es más como una herramienta que es utilizada por personas con cierta ideología específica, ¿no? Y que hasta cierto punto, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt se encargó de hacer evidente. O sea, la ciencia nunca es ciencia realmente objetiva. Siempre hay un trasfondo ideológico, incluso ahí. Incluso ahí. Entonces, la filosofía no es, digamos, la manera en que se construye una visión clara u objetiva del mundo, sino más bien es la manera en que tú te construyes a ti mismo, tu forma de ver el mundo, tratando de erradicar la mayoría de contradicciones que tú puedas, pero también relacionándote con el grupo y el contexto en el que tú existes. Entonces, yo creo que esa es la relación entre ideología y filosofía, que además, como todas las cosas en el mundo, está atravesada por relaciones de poder. Es decir, Marx tiene razón cuando señala que se utilizan discursos para poder legitimar posturas políticas o poder influir en las decisiones de los demás, es decir, ejercer poder. Entonces, yo creo que en el fondo la construcción de las ideologías y de las filosofías está atravesada por relaciones de poder, pero sin duda, mi tesis es que en el fondo son lo mismo. O sea, una filosofía, de hecho, tiende a volverse ideología, es decir, a sentido común, para las demás personas, porque trata de precisamente darle coherencia al mundo. Entonces, un nuevo grupo necesita una nueva forma de ver el mundo, porque va a llegar a ese mundo y lo va a transformar, y esa forma de ver el mundo la va a intentar, digamos, imponer o introducir en las ideologías de las demás personas. Esa es como la tesis que yo sostengo. Perfecto, muchas gracias, Balam. Y es el turno de Michelle. Adelante. Creo que al igual que Balam, estoy muy feliz de que al fin se haya dado como este espacio, ¿no? Porque siempre nos la pasamos peleando por este tipo de cosas, pero en el buen sentido, porque somos muy buenos amigos en realidad. Entonces creo que ya era necesario este espacio. Y bueno, pues igual, me gustaría también comenzar diciendo qué es lo que yo estoy entendiendo por filosofía y por ideología. Porque un poco lo que no sé, lo que temíamos, Balam y yo, al hacer esto, es que al final estuviéramos como de acuerdo, ¿no? Pero no estuviésemos sabiéndolo expresar bien. Pero no estamos de acuerdo de entrada, porque mi tesis es que la filosofía no es ideología y que por el contrario es más bien lo contrario, ¿no? A la ideología. Y me gustaría comenzar diciendo que fue precisamente mi acercamiento para con la filosofía que yo tuve como este encuentro, este descubrimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando estaba todavía en ciencias políticas, tenía como este afán de darle como una ampliación al pensamiento político. Y entonces fui me inscribí en filosofía con la firme idea de que la filosofía era política, ¿no? Así, o sea, yo tenía mis clases de filosofía en la facultad de políticas y era como, no, sí, pues sí, la filosofía es por antonomasia política, no podría no ser política, que es un poco la relación que es un poco similar a la relación que Balam encuentra con la filosofía y la ideología. Pero total, cuando llegué a Filos, me encontré con una filosofía totalmente distinta a la que yo tenía concebida, ¿no? Porque llegué y me di cuenta que la filosofía fue todo un shock, ¿no? Fue darme cuenta que la filosofía no es política, porque fue encontrarme con un Platón totalmente distinto al que yo había leído en la facultad de políticas. Fue un Aristóteles mucho más rudo que el Aristóteles de la política.
Entonces fue un encuentro con la ontología, con la metafísica, con la fenomenología, con la ética, ¿no? Totalmente diferente el tratamiento que se le da. Y entonces llegué a un punto en el que pensé como, bueno, la filosofía es sobre todo ontología y quizá es la tesis que defiendo como actualmente, pero estoy consciente de que un poco el hecho de continuar en la filosofía me llevará irremediablemente a desprenderme de esa idea que tengo ahora de la filosofía. Entonces, ese es como una de el primer punto característico en mi idea de filosofía, es que es algo que tiene que ver con el movimiento, con lo no estático de las ideas, ¿no? Entonces, a ver, a la filosofía generalmente se la define como el amor al conocimiento, ¿no? O de forma más precisa como el amor a la sabiduría. Y los diálogos platónicos son como un referente principal en esta relación erótica que existe entre el filósofo y su objeto de deseo, ¿no? Es un constante ir y venir entre observaciones, discusiones, confrontaciones incluso. Entonces, a partir de aquí es que me gustaría obtener como otras dos características que para mí tienen que ver con la filosofía, que es la idea del asombro y la idea de la duda, ¿no? Los diálogos platónicos están totalmente cargados de asombro, de duda, de discusión. Y el siguiente gran paso para mi caracterización de la filosofía, me gustaría verlo con Aristóteles, ¿no? Pero más que en sus contenidos, como con la inclinación que siguió su pensamiento. Al hacer este rompimiento con su maestro y amigo Platón, es no tanto como un ejercicio de rebeldía o afrenta, ¿no? Sino más bien como un ejercicio de entendimiento y de crítica para con lo que él había aprendido, para con lo que la tradición de la filosofía griega había marcado hasta ese momento, ¿no? Y entonces esta situación, este pensamiento aristotélico contribuiría con la idea de la crítica, ¿no? Esta construcción que procuro hacer de la filosofía. Entonces, hasta el momento puedo decir que la filosofía está constituida por el movimiento, por la crítica, por la duda y por el asombro, ¿no? Pero cómo estas ideas se ven aterrizadas, o podríamos como concretizarlas un poco más, es a partir de ahí que me gustaría como rescatar los planteamientos que hace el filósofo francés Gilles Deleuze respecto a qué es la filosofía. Y él nos dice que la filosofía es básicamente la construcción de conceptos, ¿no? Y que el filósofo en dado caso es un creador de conceptos. Y es un creador de conceptos a tal grado que puede identificar los conceptos que están construidos de manera débil, los que están construidos de forma que puede ser peligrosa incluso para dentro de un contexto social, ¿no? Entonces, en esta relación base de la filosofía como el amor a la sabiduría y toda esta caracterización que he hecho a partir de la duda, el asombro, el movimiento y la crítica, quizá el punto es que la filosofía, más que concentrarse en encontrar esa sabiduría o en encontrar esta verdad o esta conceptualización del mundo, como lo decía Balam hace un momento, la clave de la filosofía no está en la obtención o en el tener la sabiduría o en el tener la verdad, ¿no? Yo diría que la clave de la filosofía o el funcionamiento de la filosofía es más bien el camino o los múltiples caminos de búsqueda de esa verdad, ¿no? Entonces, lo de menos es que el filósofo sea un sujeto o un ente que tiene la verdad, sino más bien es un sujeto que busca la verdad, es un cuestionador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que la filosofía dista del... Ah, bueno, pero antes que eso quisiera entonces decir lo que tengo en mente por ideología, ¿no? Entonces, lo entiendo más como a la ideología como este conjunto de creencias, de certezas sobre el mundo, ¿no? Como los principios que explican, normalizan y enseñan incluso el orden del mundo. Y de estas características de la ideología yo pienso que se desprenden cosas tales como, sí, como el tener la verdad, como una certeza sobre el estado de cosas del mundo y el dotar de identidad a los sujetos, ¿no? Y en ese sentido, la ideología tiene preceptos que son considerados verdades y por el contrario la filosofía está en búsqueda de esos conceptos sin que necesariamente tenga que llegar a ellos. No sé si me explico. Entonces, en este sentido, la relación que yo reconozco entre lo uno y lo otro es una relación bilateral, ¿no? La filosofía crea conceptos y esos conceptos pueden devenir una concepción del mundo sin que la filosofía por sí misma quiera como totalizar
la verdad del mundo, ¿no? Totalizar el entendimiento, el entendimiento del mundo. Entonces ya en este sentido, y retomando la idea de uno de mis profesores más queridos, es que la ideología simplifica el mundo y por el contrario, la filosofía abre al mundo. La filosofía simplifica el mundo en medida de que establece un ordenamiento de las cosas, que como bien lo dijo Balam hace un momento, nos permite vivir, nos permite estar en sociedad, en relación, ¿no? Nos permite tener la certeza. Pero la filosofía al abrir el mundo, su funcionamiento principal es precisamente cuestionar ese ordenamiento, ¿no? Y de los conceptos que la filosofía pueda ir generando en esta búsqueda, en estos múltiples caminos de búsqueda, que ya dijimos que lo más importante en la filosofía no es la obtención de la verdad, sino la búsqueda del conocimiento. En estos múltiples caminos genera conceptos, que después estos conceptos puedan tomarse para dar sustento a las múltiples ciencias y también a las múltiples ideologías, no implica que de hecho eso sea la filosofía, ¿no? Que creo que es un poco el conflicto que encontrábamos Balam y yo aquí, que él lo encontraba totalmente equiparable y que yo, si bien lo encuentro relacionado, no creo que lo uno sea lo otro y todo lo contrario, yo pienso que sus funcionamientos están contrapuestos, ¿no? Esto, la ideología como una simplificación del mundo en tanto nos da un orden concreto de las cosas y natural de alguna manera, y la filosofía como no la negación, pero sí la duda y el asombro sobre ese orden que está normalizado. Perfecto, muchas gracias. Y ahora ya estamos en el segundo bloque, que es la ronda de preguntas. Y primero, ¿tienen preguntas uno para el otro? Yo anoté preguntas. Ok, adelante. Bueno, la primera pregunta que me gustaría decirte es, tú dices que la crítica es parte de la filosofía. ¿Qué es la crítica? Sí. Me gustaría que definieras eso. Y segundo, tú dices que, digamos, son múltiples caminos para buscar la verdad, la filosofía. Digamos que la tarea del filósofo es buscar la verdad, quizás nunca encontrarla, pero estar en ese camino, ¿no? Pero la búsqueda, forzosamente, desde mi punto de vista, o sea, tendría que hacerse con respecto a problemas. ¿Qué problemas se enfrentan los filósofos? ¿Cómo es esa construcción de los problemas? ¿Acaso no incluso los problemas más pequeños, más existenciales, más, no sé, que provocan más ansiedad, así personales, digamos, están relacionados con el mundo en el que le toca vivir a los filósofos? Por ejemplo, Flaubert construye sus novelas, pero ¿acaso no están relacionadas quizás con los problemas que también sentía la clase a la que pertenecía? O sea, ¿no está cumpliendo en ese sentido también el papel de ayudar a clarificar la visión del mundo? Sí, respecto a la primera pregunta sobre qué es la crítica, quizá no tengo como una definición total de diccionario incluso de algún filósofo en específico, pero creo que la crítica está en total relación con el cuestionamiento sobre la normalización del mundo, ¿sabes? Y con el tratamiento que se le da a esa normalización del mundo. Podría ser como la no continuidad de los preceptos establecidos en un momento histórico específico, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta hacia qué tipo de problemas se enfrentan los filósofos y si esto está relacionado con el momento histórico en el que viven, yo pienso que no hay que pensar la filosofía como algo ahistórico, ¿no? Como sí, la filosofía está construida y está pensada y los conceptos están creados en un contexto histórico bien específico que tiene que ver precisamente con el estatus del mundo en ese momento. Pero yo creo que la diferencia es que, contrario a la ideología, no se encarga de la normalización de ese estatus, sino precisamente del cuestionamiento del estatus en el que se encuentran. Y esto no es propiamente no es per se una inclinación política, que tenga consecuencias políticas o éticas en algún momento, no quiere decir que de por sí ya lo sea, no sé si me explico. Más que una pregunta concreta, era como una duda, quizá que me aclararas un poco más esta idea de que todos los humanos son filósofos. Ok. Bueno, yo creo que
digamos, o yo postulo esto precisamente porque todas las personas tienen cierta concepción del mundo, es decir, tienen cierto sistema de valores, de creencias que les permiten vivir y comunicarse con el resto de las personas. Incluso surgen dudas, surgen cambios constantes dentro de su propia forma de ver el mundo. Las personas no solamente nos quedamos con una sola cosa. Normalmente las creencias y valores que tenemos están sujetas a cambios. Depende mucho del momento histórico, pero forzosamente están sujetas a cambio. Sin embargo, la posesión de esa concepción del mundo y el ejercicio de la misma, es decir, yo tengo ciertas ideas, cierta concepción del mundo y con base en ella trato de enfrentarme a los problemas que me ofrece el mundo. Pueden ser problemas de lo más, pudiéramos decir, rústicos, de lo más burdos, pero también son problemas, por ejemplo, la cuestión del amor, la reflexión en torno a, digamos, por qué estoy sin trabajo, por qué mis hijos se comportan de esa manera. Yo creo que todas las personas hacen cierto ejercicio filosófico porque ejercen cierta forma de ver el mundo. En ese sentido es que yo digo que todos los, digamos, los seres humanos son filósofos porque en el fondo todos son capaces de hacer preguntas también en ese sentido. La única diferencia, yo creo, es que un filósofo profesional o una filósofa profesional lo que pretende es de alguna manera hacer eso, pero llevado un poco a otro nivel. O sea, dejar de lado, digamos, el sistema de creencias y valores con el que llegó, lo que tú señalas como ideología, es decir, como cierta forma de pensar con la que uno nace por defecto, ¿no? A través de los círculos con los que uno se relaciona, y empezar la construcción de lo mismo a través de la crítica, que a lo mejor ahí estoy de acuerdo, es un poco también en el sentido de buscar verdades, pero verdades que son históricas y que solamente salen en tanto que me enfrento a problemas históricos. Es decir, por ejemplo, Aristóteles no podía pensar, y esto lo señala Marx, el problema del trabajo en abstracto. No podía porque su época no lo permitía, porque no era un problema para ellos. O sea, la cuestión del trabajo era una cuestión relegada a los esclavos. Y no fue sino hasta el siglo XIX que se presentó el problema del trabajo como un problema mucho más abstracto. Entonces, yo creo que es lo mismo con la cuestión de los filósofos profesionales. Creo que esa es la única diferencia. No creo que haya una diferencia. Yo pienso que acabas de sacar a flote un ejemplo que que creo funciona mucho para contribuir a mi punto de por qué la filosofía no es ideología. A ver, la cuestión del trabajo, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la ideología, siempre ha existido trabajo y siempre ha existido explotación y la historia es la lucha de los oprimidos contra los opresores y toda esta maquinaria que funciona de opresión en opresión, ¿no? Y entonces eso es más bien un concepto universal, ¿no? Que tiene sus implicaciones históricas en determinado momento. Pero contrario a eso, yo pienso que la filosofía está para desnormalizar la idea de que siempre ha existido trabajo y de que siempre va a existir trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, si Aristóteles no podía pensar la idea del trabajo era porque en el siglo IV antes de Cristo no existía el trabajo como tal. Entonces él podía pensar en función de sus posibilidades, en función de su experiencia del mundo. Pero esa experiencia del mundo quizá para Aristóteles sí pretendía ser totalizadora, ¿no? En tanto la generación de sus conceptos. Pero ya si nos venimos como un poco más hacia acá y más hacia autores que has mencionado hace un momento como Heidegger o incluso como Foucault, como Deleuze, tenemos en mente que la filosofía no está para construir conceptos universales, sino más bien los conceptos que genera la filosofía son singularidades que responden a un momento histórico y que van a funcionar para un contexto específico. Entonces, aquí la filosofía abre el mundo en medida en que se pregunta, bueno, si no sé, el freelance ya no está funcionando como tal, como trabajo, ¿qué podría ser? ¿Qué condiciones de ser en el mundo tienen que ocurrir o están ocurriendo para que el trabajo o esto otro que está produciendo ya no se pueda pensar como el trabajo, ¿no? La filosofía más bien indaga, la filosofía más bien observa como esos cambios que incluso son minúsculos en la cotidianidad de las personas y a partir de ellos se genera preguntas más que darse respuestas. En cambio, la ideología ya los veo diciendo como, esta es una exacerbación de la explotación del capital, porque ahora incluso, ¿sabes? Es como,
como que no buscan la pregunta porque de hecho ya tienen la respuesta, es la explotación del capitalismo. En cambio la filosofía es más bien, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí para que las cosas puedan darse de esta forma? Para que la gente sea freelance, ¿sabes? Es como la filosofía está más abocada en ver esas pequeñas irregularidades, esas pequeñas, ¿cómo decirlo? Como discontinuidades en las prácticas cotidianas de las personas y preguntarse sobre ello. Y creo que la ideología es observar esas discontinuidades en la cotidianidad, pero como es ideología y tiene un universal y tiene una idea del mundo, la va a responder a partir de su idea del mundo, que en este caso del ejemplo que tomé sería la idea de la explotación. Pero Y del trabajo exacerbado. Pero esa idea del trabajo exacerbado en algún momento también fue una idea de grado filosófico máximo. Es decir, antes no se tenía totalmente claridad de ello. Esa es la prueba también de que una reflexión filosófica con el tiempo se puede volver sentido común. Es decir, no porque no se entienda el funcionamiento completo de lo que está detrás, quiere decir que ese producto o esa idea no esté relacionada también con un ejercicio filosófico. Tú dices, bueno, los filósofos piensan singularidades, no entiendo muy bien ese concepto, pero básicamente son cuestiones que existen en nuestro tiempo, es decir, no pueden pensar cosas del futuro y tampoco tiene sentido pensar cosas del pasado, o sea, de alguna manera siempre se está pensando el presente o se está pensando la época y justamente, o sea, pensar eso o dar respuestas a esos problemas históricos que se te presentan no van a hacer que tengas una forma de ver el mundo más clara que otros. Porque somos humanos y como tal, todos tenemos como ciertas limitaciones al momento de conectar con lo real. O sea, yo no creo que se pueda tener una visión totalmente clara de lo que ocurre en el mundo. En realidad son problemas que se presentan y se busca darle solución. Es decir, el concepto de trabajo es eso, es un concepto. Es un concepto que se creó para tratar de darle solución a un problema histórico. Pero el que se utilice o no significa que digamos, esa sea la forma real y única de ver las cosas. Yo pienso que en el fondo incluso esas soluciones a problemas como los que tú acabas de decir, de alguna manera lo único que están haciendo realmente es como resolver ese problema y adaptarlo a tu propia ideología, porque en ese momento tú dejas de creer tal cosa y empiezas a creer tal otra. Y bueno, después puedes seguir poniendo en duda aquello que acabas de creer, que acabas de empezar a creer, después se puede poner de nuevo en duda, pero eso no lo hace menos ideológico, en el sentido de que pertenece a tu sistema de ideas y de creencias y valores. Hay muchas cosas en el mundo que, por ejemplo, que existe un universo afuera de nuestro planeta. De primera mano, yo no sé, porque jamás he ido allá, pero yo creo en lo que dice la ciencia, porque de alguna manera sé que se puede comprobar, pero no lo he comprobado, y hasta que no lo compruebe, para mí es una creencia. Y uno sostiene una serie de creencias con respecto a muchas cosas en la vida, con respecto a los descubrimientos científicos, con respecto al amor, con respecto a las relaciones entre géneros, las relaciones raciales, y uno cree esas cosas. Y finalmente, por más críticas que sean, o sea, la crítica hasta cierto punto lo que te ayuda más bien es a generar problemas que sean ideológicamente relevantes y construir tu ideología, que en última instancia yo creo que también es la ideología de un grupo, aun cuando sea así como el descubrimiento filosófico más extravagante y abstracto que sea, tiene repercusiones, yo creo que políticas, solo que quizás menos importantes que otras. No, solo quería decir que el hecho de que la filosofía en algún momento devenga ciencia o de que los conceptos que en algún momento la filosofía construyó después sirvan para fundamentar una ideología política o una normalización del mundo, no quiere decir que la filosofía en sí misma sea ideología o sea ciencia, mucho menos. Ok, entonces va primero mi pregunta para Balam. Iniciaste tu ruta de argumentación con Marx. Y mi pregunta entonces sería, desde tu punto de vista, ¿qué tanto entonces tiene que ver el capitalismo con el concepto de ideología? Es decir, nace también como al mismo tiempo que el capitalismo y por ende podría morir también con el capitalismo. O sea, ¿hay ahí una correlación o simplemente fue casualidad que Marx habló de eso justamente al analizar al mismo tiempo también el sistema capitalista?
No, yo creo que igual que por ejemplo el concepto de trabajo, no es un concepto que naciera con el capitalismo, ya existía antes, pero sin duda lo que Marx trata de ver es que el concepto de ideología como el de trabajo dentro del capitalismo tiene ciertas características que lo hacen única, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo es la cuestión de digamos que se tiene que vender, o sea, por primera vez en la historia la fuerza humana se vuelve una mercancía. Es decir, el trabajo se puede vender por primera vez de manera general, o sea, se vuelve sistema en todo el mundo. Y en la cuestión ideológica, yo creo que en el fondo Marx tiene razón en el sentido de que la ideología se puede presentar como falsa conciencia porque también es un tema de comunicación y de discurso. Es decir, la construcción de una ideología, cómo yo nazco, con qué valores yo voy creciendo, no son neutrales tampoco. Es decir, hay grupos, hay ideas, hay mecanismos, hay actividades específicas que van, digamos, diseminando o haciendo más popular cierto tipo de pensamiento, ciertas ideas que en algún momento también son filosóficas. Por ejemplo, la cuestión del fin del mundo, la cuestión del consumismo, son ideas que en algún momento tuvieron su sustento real y se fueron de alguna manera permeando en el sentido común a través del ejercicio de la comunicación. O sea, en el fondo, la construcción de nuestras ideologías también es una construcción de relaciones de poder. Yo creo que dentro del capitalismo muchas de las cuestiones ideológicas tienen que ser criticadas en ese sentido. Es decir, en qué relación de poder, de qué manera se están construyendo las cosas que yo creo y doy como ciertas. Y creo que es un poco a lo que invitaba Marx. Es decir, ¿por qué las personas seguían votando al PRI? De nuevo, regresamos a la pregunta, pues porque era conveniente a sus intereses y ellos utilizaron los medios de comunicación que tenían a su disposición para hacer efectiva esa verdad. En el fondo yo creo que el problema ideológico nos remite también a eso, o sea, tiene un poco de los dos, tanto es un sistema de pensamiento que todos compartimos, como también se da el caso de las relaciones de poder, o sea, está atravesado forzosamente por ellas. Y ya, esa sería mi respuesta. Ok, perfecto. Y mi pregunta para Michelle es, yo creo que muchas personas cuando te escuchan les va a surgir la duda de qué tanto se te podría acusar, entre comillas, de relativismo. Es decir, si no hay verdad, si todo es relativo, si todo es singular, entonces realmente lo único que nos queda es relativizar todo y cada quien, ojalá convertirse en filósofo y abrir el mundo, cada quien como desde su perspectiva. O sea, ¿cómo responderías como a ese tipo de cuestionamientos? Yo pienso que no hay que temer al relativismo, ¿no? Porque al final de cuentas no solamente tiene implicaciones políticas, nuestra propia limitación humana nos lleva a ser relativistas, ¿no? Y lo podemos ver desde un sentido práctico, o sea, cuando tú estás viendo un algo no puedes verlo desde todos los puntos, los ves desde el punto donde tú estás posicionado, ¿no? Y hay algo muy bonito que creo yo que es una de las grandes aportaciones de la filosofía griega, que quizá en política suele pensárselos mucho, muy distinto, ¿no? Como con filos, y está bien, pero hay algo que dicen así como, la verdad es una, pero puede verse de muchas formas, ¿no? Eso es algo muy griego, quizá ya no vendría tanto a cuento en lo contemporáneo hablar de la verdad, pero eso, yo creo que hay que dejar de temer al relativismo en tanto no solamente, no es una tibieza política, ni es una neutralidad política, es consecuencia de nuestras propias limitaciones humanas y de nuestras propias limitaciones de experiencia del mundo, ¿no? No podemos tener una experiencia totalizadora del mundo. Algo que decía mucho Foucault es como los conceptos que más pretenden explicar son los que menos explican, ¿no? Algo que pretende hablar de todo termina no hablando de nada. Entonces creo que de aquí viene la importancia de los conceptos como ciertas singularidades que responden a un contexto específico, que responden a una, ¿cómo decirlo?, a un estatus del mundo en específico, ya sea para construirlo en el caso de la ideología, como para cuestionarlo, como para experimentarlo de maneras distintas, como en el caso de la filosofía. Ok, eso fue un buen puente para la parte final, en la que para quizás algunos que nos escuchan dicen, bueno, ya fue demasiada abstracción. ¿Qué pasa con el día de hoy? Viven en el pasado. Vamos a llevar entonces el debate al espíritu del tiempo actual. Espíritu que algunos catalogan como posmoderno,
que se caracteriza principalmente por ideas como el fin de las ideologías, el fin de la historia, el fin de la dicotomía entre derecha e izquierda y quizás hasta el final de las grandes narrativas en general. ¿Cómo ven ustedes ese punto desde sus construcciones teóricas? Hay cancha libre, dense. Yo pienso que hay que dejar porque en más de una ocasión he visto que las personas entienden el posmodernismo como una ideología, ¿no? Y de hecho me suena incluso una palabra horrible, ¿no? Así como posmodernismo. Es una palabra muy fea incluso. Y no sé, creo que la manera de simplificar al mundo sería precisamente entenderlo como un ismo, como una ideología que nos lleva a actuar de cierta forma, como una forma relativista, como una forma justo, ¿no? El fin de los grandes relatos, el fin de la historia, el fin de muchas cosas que dieron sustento no solamente a la existencia, sino también a la política en determinado momento. Entre ellas, como esto que mencionabas, ¿no? De la izquierda a la derecha, los posicionamientos políticos tan rígidos. Cuando se piensa al posmodernismo como ideología, se piensa que todas estas cosas son casi una obligación, ¿saben? O como casi en automático. Cuando alguien dice hay que pensar la posmodernidad, se da por hecho que ya de entrada se están pensando estas cosas. Y yo pienso que lo interesante y un punto que podría ser muy filosófico de ver la situación es más bien una observación de los acontecimientos, una observación de la realidad, una observación de las relaciones. ¿Qué cosas ya no están funcionando como funcionaban antes para que ya no puedan ser lo que eran antes? ¿Saben? En este caso, ya en la cuestión muy específica de las izquierdas y las derechas, no es que por ideología o por falta de ideología ya no puede hablarse de izquierdas o de derechas, es que la propia realidad va construyendo relaciones políticas tales que se vuelve muy difuso y que se vuelve muy complicado hablar de izquierdas y de derechas, pero no es como si una decisión de los posmodernos fuera eso, ¿no? Sino, o sea, creo que el común de las personas y más bien el común de los políticos no tiene quizá mucha idea de cómo podría entenderse o cómo se ha entendido la posmodernidad ¿cómo decirlo? Como un planteamiento teórico, sino más bien en las relaciones que se construyen, se va diluyendo esto tan rígido que entendíamos por derecha y por izquierda. Y no para bien o para mal, o en algunas cosas para bien y en algunas cosas para mal. Y es ahí donde está lo interesante, donde creo que empieza como el trabajo no solamente de los filósofos, ¿no? También de los científicos sociales, de los, no sé, de todos los que están encargados de pensar lo común y lo político, de intentar entender esos cambios. Pero ¿qué relaciones específicas son las que no permiten o que dices tú que sea difícil hablar hoy en día de izquierda y derechas? O sea, ¿cuáles son esas relaciones o cambios específicos que se hacen imposible hoy en día hablar de derechas e izquierdas? Pues creo que tenemos un ejemplo muy claro en México, que se ha posicionado en la presidencia y en la Cámara un partido que se autoasume y que muchos de sus seguidores asumen como un partido de izquierda y que terminan teniendo acciones que son totalmente a lo que se entendía por izquierda, ¿no? Y no sé, quizá México no es el único país que se enfrenta como a ese tipo de situaciones. Eso es solamente por decir algo, ¿no? Pero ya si nos vamos como a una cuestión más rígida aún, que más allá de los partidos políticos tenga que ver con la ideología que atraviesa a las personas para que propiamente se posicionen de izquierda o de derecha, las formas de vida de las personas, la manera de las formas de consumo de las personas, incluso lo que hablábamos hace un momento respecto al cambio del trabajo de las personas, son relaciones que también cambian, ¿no? Son circunstancias que también han cambiado de tal forma que muchas veces las personas se posicionan como de izquierda o como de derecha, pero terminan teniendo formas de existencia que son contrarias a lo que se podría pensar como la izquierda y la derecha. No, es que yo creo que incluso tú estás dando como un poco la razón, porque tú mismo estás diciendo y estás utilizando el esquema de derechas e izquierdas para poder más o menos ubicarte dentro de la cuestión. Tú dices, un partido que se dice de izquierdas pero hace cosas de derechas. Pero para poder hacer ese juicio, tú necesitaste previamente de los conceptos de derecha e izquierda. Es decir, tú los estás utilizando. Y de hecho, eso es algo que ocurre mucho hoy en día. Las personas siguen identificándose hoy en día
con los conceptos de izquierda y de derecha. Claro, varían y dependen de cada país, de cada situación política en el mundo, pero en realidad la gran mayoría se sigue identificando con ello. Por ejemplo, la encuesta mundial de valores dice que en el mundo, en general, la gran mayoría de las personas se identifica con ellos. Solamente en países árabes como Argelia, 40% no utiliza el esquema de derecha e izquierda, pero más porque está alejado de su mundo y ellas más bien ven el mundo político a través de otra ideología, porque tienen otras ideas y otras referencias. Ellos a lo mejor no lo ven en términos de derecha e izquierda, pero tienen sus propios conceptos más relacionados, por ejemplo, con la religión. Pero en Europa es donde más la gente se identifica con derecha e izquierda, o sea, es donde más se utiliza. ¿Cómo uno puede decir que ya son, digamos, que ya no sirven los conceptos de derecha e izquierda si están siendo utilizados quizás como nunca en la historia? O sea, siguen siendo muy, 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 muy utilizados. En México, por ejemplo, en esa encuesta, fíjate, el 18.6% de las personas en México es de los 2 o 3 más altos en todo el mundo, se identifican con la extrema derecha. O sea, México tiene mucha, mucha, mucha gente que se identifica con la extrema derecha. Y digamos, eso por un lado, o sea, a las personas les sigue siendo útil la cuestión derecha-izquierda. O sea, sigue siendo una escala bastante viable en esos términos, porque además predice el voto. O sea, si yo me digo, en tal país o en este, soy de derechas, es muy probable que yo vaya a votar por el PAN. O sea, eso es casi una predicción que puede hacerse, a menos que se sea de una derecha extremadamente extraña. Pero en realidad yo creo que la gran mayoría, ese es como lo que señalan. Pero por otro lado, los términos de derecha e izquierda, desde mi punto de vista, siguen teniendo realidad porque siguen haciendo énfasis en cuestiones materiales tangibles o existentes. Y sobre todo en los términos de las relaciones de poder. Es decir, en nuestras sociedades siguen habiendo contradicciones muy, muy duras, económicas, políticas, sociales. Todos los días lo vemos. Y yo creo que, por ejemplo, con lo de la pandemia se ha visto aún más exacerbadas las contradicciones que existen. Es decir, hay personas que en la pandemia no pudieron dejar de trabajar. O sea, mientras, por ejemplo, ricos se hicieron más ricos sin hacer nada o sin salir de sus casas, la gran mayoría de las personas que tenía que hacer, digamos, cosas sin las cuales las ciudades no pueden seguir su curso, tuvieron que aventarse todo el reto de irse en autobús y esto, y en metro y todo lo demás. Es decir, ahí hay una contradicción interna en nuestra sociedad muy, muy gruesa, y que creo que es hacia donde apuntan los conceptos de derecha e izquierda. O sea, en el fondo, aun cuando cambia, dependiendo de país en el que se plantee, en el fondo la izquierda busca precisamente el bienestar o digamos la igualdad social, la justicia social, la libertad también, para las mayorías que están excluidas, y la derecha vela más por los intereses de Pero los aguanten rápido. Tal vez sirva que cada quien en su siguiente intervención explique brevemente qué es para ustedes izquierda y derecha. Porque Sí, es sí, una por pregunta ejemplo. que hasta a mí me surgió y seguramente a muchos les va a surgir. Brevemente, ¿cómo entienden izquierda y derecha? Y quizás así sea más fácil comprender lo que están diciendo. Sí, bueno, si quieres yo acabo rápido mi definición esa. Continúa, sí, O sí. sea, desde mi punto de vista, la izquierda es velar por la justicia social. Así de sencillo, yo creo que no hay más. Jeremy Corbyn tenía en su frase de campaña, for the many, not the few, o sea, por las mayorías, no las minorías. Obviamente se entiende las minorías que ya están privilegiadas. Y ser de derecha es simplemente velar por los intereses de esas minorías. Así de sencillo, yo no creo que haya más. No, sí, yo creo que para cuestión práctica también estoy de acuerdo contigo respecto a la definición de izquierdas y de derechas. Y precisamente a partir de que tenemos esta definición tan simple es que creo que resulta complejo allá realmente, y ya, o sea, ya no vayamos a otros países, resulta complejo en México mismo reconocer que existe un gobierno que se asume de izquierda que realmente es de izquierda, ¿no? Y también a veces ocurren, quizá tenga que ver con que México es bastante surreal, pero a veces también ocurren cosas tales como el PRD y el PAN haciendo alianza, ¿no? Y siento que el PRD ha sido reconocido como un partido de izquierda y que las personas que comenzaron a identificarse, a ver, porque también eso es importante reconocerlo, es muy, ¿cómo decirlo? Es muy temprano en México el momento en el que la gente comienza a reconocerse como de izquierda o de derecha. Si has tenido un país que por más de, no sé, 50 años fue unipartidista, ¿sabes?
o sea, dentro de la cultura política de los mexicanos, quizá tampoco está tan claro qué es un partido de izquierda y qué es un partido de derecha, dado que durante mucho tiempo solo hubo un partido, ¿no? Y el primer partido reconocido de izquierda en México, siendo el PRD, lo tienes, no sé, 30 años después de su posicionamiento como de izquierda, haciendo alianzas con el PAN, ¿sabes? Y tienes, ya te digo, como a un partido que se asume de derecha y que no solamente en términos, no sé, no solamente en términos de discurso, a veces es bastante dudoso su posicionamiento como un partido de izquierda. Si tenemos en cuenta que ciertas minorías, como lo son los movimientos feministas en México, los movimientos campesinos en México, se han visto como en confrontación con ciertos posicionamientos que a nivel discurso ha dado el partido que se asume como de izquierda en México. Y, por ejemplo, en términos de políticas como más concretas, por decirlo de alguna manera, o de acciones más concretas, tampoco es como que se vea tanto este posicionamiento para con las mayorías de las que hablas, Balam. No sé Es que cómo... incluso para poder hacer ese juicio, tú necesitas tener un concepto de izquierda, o estás de acuerdo que la izquierda no necesariamente son los partidos políticos. Hay un fenómeno que ocurre. Pero ya estuvimos de acuerdo que los dos, o sea, los dos estamos de acuerdo en lo que estamos entendiendo por izquierda y lo que estamos entendiendo O sea, por derecha. pero Y entonces eso siguen estamos existiendo intentando Tranquilos. relacionarlo. Uno por uno, por favor. Perdón. O sea, pero entonces Balam. sigue siendo muy factible, porque tú lo estás utilizando tú misma, los términos de derecha e izquierda. No, es que no he llegado a lo que quería llegar. O sea, el hecho, el entendimiento, creo que cuando, no sé, a ver, cuando intentamos reconocer qué cosas ya no están funcionando como solían funcionar, no es como un cambio radical, ¿sabes? No es como que, a ver, ¿qué día es hoy? Este sábado. Hoy podemos hablar de izquierda y derecha, pero mañana domingo a las 5 de la tarde ya no podemos hablar de izquierda y de derecha porque desaparecieron. Va siendo más bien un proceso en el que lo que entendíamos por izquierda ya no está funcionando por izquierda y lo que entendíamos por derecha ya no está funcionando por lo que entendíamos como derecha. Entonces, si yo estoy utilizando estos conceptos, es porque ya quedamos claros en lo que estamos entendiendo por izquierda y lo que estamos entendiendo por derecha. O sea, que yo reconozca que en algún momento existió algo llamado izquierda y algo llamado derecha, no quiere decir que crea que ahora existen o que ahora existen Es que totalmente como solíamos reconocerlos. Por ejemplo, y a lo que iba es a que, ok, con que ya no, cuando digo que ya no tiene tanto sentido a veces hacer este reconocimiento entre izquierdas y derechas, no quiero decir que ya no existan, o no quiero decir que ya no existen personas o partidos que se asuman como tal. Quiero decir que con base en la definición que hicimos de lo uno y lo otro, comienza a ser complicado reconocer partidos o reconocer personas que realmente actúan con base en esa conceptualización que hicimos de lo uno y de lo otro, ¿no? Y entonces es ahí cuando creo que conviene más bien cuestionar qué estamos entendiendo por derecha, qué estamos entendiendo por izquierda y reconocer en qué puntos ese concepto ya no está funcionando, ¿sabes? Reconocer en qué momentos ya está habiendo rupturas con esa conceptualización de la política que podrían darnos pauta a pensar algo más, ¿no? O sea, estoy de acuerdo. Creo que tienes toda la razón en ese sentido. Porque pueden dejar de funcionar, efectivamente. O sea, esto ocurre porque los conceptos son históricos también. Es decir, las condiciones cambian. Sin embargo, eso no quiere decir... Es decir, si cambian, no quiere decir que dejen de existir contradicciones. Y los términos derecha-izquierda simplemente pueden hacer ahora referencia a la contradicción que existe hoy en día, por ejemplo, ¿no? Tú dices, es que hay conceptos que dejan de funcionar porque la izquierda ya no se piensa como antes. Es verdad, yo creo que hoy en día la gran mayoría de las izquierdas en el mundo ya no son, por ejemplo, la izquierda comunista o marxista que existía en los países, o la izquierda, digamos, que se ponía digamos, en duda el funcionamiento del sistema en general. O sea, una muy buena parte de la izquierda ya no lo hace. Efectivamente, ya no lo hace. Y un poco tiene que ver por, primero, la derrota histórica de la Unión Soviética. En primer lugar, yo creo que eso es inevitable de tener en cuenta. Pero también los cambios históricos propios dentro de cada país. Sin embargo, estamos
digamos, tú estás de acuerdo, o estamos de acuerdo, que los conceptos pueden cambiar, o sea, es decir, los conceptos se adaptan a las nuevas épocas históricas. Entonces, obviamente, lo que yo trato de decir, y para relacionarlo un poco con lo que acabábamos de platicar o con el tema inicial, es que de hecho aquí podemos ver a la filosofía entrar en acción. Porque entonces la pregunta hoy en día sería, ¿qué es izquierda y qué es derecha? Hoy en día, en un día en el que los partidos no es muy claro esta diferencia ideológica, pero no porque el concepto deje de ser, digamos, inútil, o más bien deje de ser útil, sino más bien porque hubo un cambio ideológico, yo creo. Un grupo ganó, se impuso cierto tipo o cierta forma de existencia, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos, en términos sociales. Es decir, en todo el mundo cambiaron muchas cosas, desde los 80s, por ejemplo. Pero que haya confusión al respecto no quiere decir que la contradicción fundamental o que las contradicciones que existen en el fondo de las estructuras de nuestras sociedades hayan desaparecido. De hecho, yo creo que es un poco la cuestión de la filosofía, tratar de generar una pregunta adecuada. Primero, ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? Por qué ya no existe esta relación? ¿Los partidos que estoy viendo hoy en día son de izquierda? Y entonces yo hago una crítica desde mi concepción filosófica, pero mi filosofía precisamente me está ayudando a tener una visión más clara del mundo, a renovar mi concepción del mundo y posicionarme frente a él. Y probablemente le sirva a los demás grupos si si pretendo que mi reflexión filosófica se transmita a más personas. O sea, en el fondo yo creo que es así. Y por ejemplo, la campaña de Jeremy Corbyn, de decir for the many, not the few, apuntaba en ese sentido. De que, digamos, no existía mucha definición acerca de lo que era la izquierda. Y Jeremy Corbyn dijo, pues es ir por las mayorías. Quien esté de acuerdo con eso, venga conmigo. Y este es un ejercicio, inclusive me parece eso un ejercicio filosófico más sorprendente que muchas tesis de licenciatura que se hacen en la universidad. O sea, yo creo que aportar coherencia al movimiento de las personas, considerando que también ellas ejercen cierta forma de ver el mundo, que también tienen cierta capacidad de ser filósofos, yo creo que aportar eso ya es en sí mismo un hecho filosófico impresionante. No ganó, efectivamente, Yo estoy de acuerdo. Yo pero en el estoy de fondo la acuerdo. filosofía está funcionando para eso, le está aportando más coherencia a sus ideologías. Yo no creo que la filosofía funcione para aportar coherencia a las ideologías. Yo creo que la filosofía funciona para cuestionar las ideologías, para cuestionar un orden del mundo y para observar también la transformación que está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, esto que mencionabas de que puede que los conceptos ya no sirvan, pero las contradicciones siguen estando. Yo pienso que el papel de la filosofía, más que preguntarse sobre qué es la izquierda o qué es la derecha, está en observar precisamente esas nuevas, ¿cómo decirlo? Esa transformación, ¿no? El hacia dónde están yendo esas contradicciones. Y no solamente es una tarea que a veces emprende la filosofía, porque como les decía, la filosofía también está atendiendo otras cosas o no sé, suele atender otras cosas. Pero, por ejemplo, también son temas que atiende la sociología y que debería atender la ciencia política. Y esto que mencionas de que las contradicciones continúan, estoy de acuerdo contigo, pero también hay que observar cómo se están construyendo esas contradicciones, ¿sabes? Porque ahora pienso mucho en estos planteamientos que hace el sociólogo Jels Lipovetsky acerca de la relación entre el consumo entre el consumo y el capitalismo y la producción y demás. Él reconoce como el cambio que tiene la población en general para con los niveles de consumo, ¿no? Y que creo que es algo bien importante reconocer en las desigualdades actualmente, porque entonces tienes personas que sí bien tienen un salario mínimo, o que viven al día, o que sus condiciones de acceso a cosas tales como la educación, la salud y demás, no son tan favorables, pero aún así es impresionante ver el acceso a otro tipo de cuestiones, ¿sabes? Como los smartphones o como el internet o la televisión por paga. O sea, el cómo se van reacomodando las personas no tiene tanto que ver con las preguntas que se hacen, sino con la experiencia que tienen en la cotidianidad, ¿no? Y yo creo que más bien está en las ciencias sociales, en la filosofía, comenzar a observar esos pequeños cambios cotidianos y preguntarse sobre ello.
por ejemplo, algo que te digo que decía Lipovetsky era como en algún momento la capacidad de consumo totalmente tenía que ver con el posicionamiento de clase, ¿no? Las personas se posicionaban de acuerdo a su clase a partir de sus posibilidades de consumo. Pero llega un punto en el capitalismo tardío y el hiperconsumo que eso ya no nos está diciendo mucho tampoco, ¿sabes? Quizá ya en un país como México es un poco menos notorio, ¿no? Porque como tú bien lo mencionabas, todavía hay contradicciones muy grandes y muy importantes, pero sí creo que Es que, de Última ronda. situaciones pueden dar mucho para ok. cuestionar. Bueno, justamente hay un filósofo, hay un politólogo que se llama Ronald Ingerhart. Bueno, según mi definición también sería filósofo, pero no profesional. Bueno, Ronald Ingerhart precisamente lo que hace es también un estudio acerca del cambio de los valores de generaciones pasadas a las nuevas. Es decir, sobre todo enfocado en Europa y Estados Unidos, antes, digamos, las contradicciones o la base para los posicionamientos ideológicos, la base material era precisamente la cuestión de clase y en muy buena parte la religión. Y con el tiempo, a partir de los 80, otros factores empezaron a entrar Ujú. en juego. Pero eso no significa, y esta tesis es de Ingelhardt precisamente contra aquella otra que señala que ya no hay ideologías, que ya no hay ideologías. O sea, lo que dice Ingelhardt es, no dejan de existir, lo que pasa es que se transforman. Porque incluso dentro del ecologismo hay ecologismo de derechas y ecologismo de izquierdas. O sea, en el fondo siguen habiendo contradicciones. Cambian, digamos, los panoramas, entran nuevos temas, pero el posicionamiento yo creo que en el fondo sigue siendo el mismo. Eso no quita que sigan habiendo ideologías ahí y filósofos o posiciones filosóficas que pretendan como explicar el mundo, darle sentido a la época que se tiene, precisamente porque también ellos pertenecen a un grupo específico que tiene esos problemas. Es decir, el individualismo de hoy en día no surgió simplemente porque automáticamente las cosas empezaron a darse para cada individuo o porque se empezaron a mecánicamente cambió la economía y cambiaron todas las ideas. No, también hubo filósofos que dieron sustento a eso, o sea, hubo personas intelectuales que pensaron la forma de desarrollo de lo que vivimos hoy en día. Por ejemplo, hay personas que les pagan muchísimo para que se pongan a pensar de qué manera las personas en cuarentena, por ejemplo, puedan aprovechar más su tiempo y compren más productos que a ellos les parecen buenos. Pero eso no es un O filósofo, sea, pero en el fondo ocupa herramientas filosóficas, porque está utilizando, sí, claro que ¿no? sí. Última participación, Me Michelle, gustaría mucho. para que metas Sí, todo lo que sí, sí, quieres sí, meter. ya para ir finalizando. Ok. Esto que dijiste respecto a, hay situaciones que no dejan de existir, pero se transforman. Yo creo que eso da mucho, mucho de qué discutir. Y lo voy me gustaría mencionarlo de una forma muy, Ujú. ay, no sé, como muy interactiva, no sé cómo decirla, ilustrarlo de una forma muy literaria. Hay una novela, un cuento, no sé cómo llamarlo, de Paul Auster que se llama Ciudades de Cristal. Entonces no es mi punto spoiler acá, pero hay una parte en la que él se encuentra con un tipo que tiene un paraguas que está roto y él le menciona algo así como que está haciendo y el otro le responde que está intentando encontrar un nombre, una palabra, un concepto para definir ese algo, ese paraguas roto que tiene, ¿no? Y le dice, pues es un paraguas. Y le dice, no, 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 es que los paraguas sirven para protegerte de la lluvia o para protegerte del sol. Pero mira, si abro este paraguas y está roto, ya no me protege de la lluvia, ya no me protege del sol. Entonces ya no es un paraguas y necesito encontrar una nueva palabra para este algo que ya no es un paraguas. El paraguas se transformó en otra cosa que ya no es un paraguas. Entonces las relaciones que en algún momento reconocíamos, cuando se transforman, ya no son esas relaciones que reconocíamos, ¿sabes? Y en ese contexto creo que el papel de los ideólogos está en seguir normalizando un mundo en el que hay una concepción de la verdad, en el que hay todo un sistema de valores que dan sustento al mundo que solía ser, pero ya no es. Y creo que el papel, no sé, la labor que a veces emprende la filosofía, y no solo la filosofía, el pensamiento crítico en general, es cuestionar esos postulados que dan sustento a algo que ya no es. Por ejemplo, no sé, también me viene a la mente el ejemplo todo el tema de la transfobia quizá
está encaminada a que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Y no hay más allá de ello, ¿sabes? Pero cuando hay algo que ya no puede reconocerse dentro de esas dos categorías, se abre el mundo, ¿no? Y es ahí cuando entonces viene como el cuestionar y el formular conceptos. Ahora, que esos conceptos en algún momento devengan una normalización del mundo, que esos conceptos en algún momento devengan, no sé, un partido político o una ciencia, ya escapa de las posibilidades de alguna manera de la filosofía, ¿no? Porque la filosofía está encargada en esto que les mencionaba hace un momento, en construir múltiples caminos de conceptos que ayuden a desnormalizar el mundo, a desnormalizar lo que es el sentido común, a desnormalizar el sentido común, por decirlo de alguna manera. Pero todo lo que se escapa de ahí ya no es propiamente un campo de la filosofía, ¿no? Que todos los preceptos que en algún momento Aristóteles menciona en su física, después fuesen ocupados para formular las ciencias experimentales o las ciencias naturales, no quiere decir que Aristóteles estuviera preocupado en hacer ciencias naturales o ciencias experimentales, ¿no? Por ejemplo, que el Internet en algún momento haya surgido como una idea de técnica de guerra, literal, no quiere decir que en ese momento ellos pretendieran que después el Internet iba a ser algo que todos íbamos a tener en nuestra casa y con lo que nos íbamos a comunicar cotidianamente, ¿no? A lo que voy es a que si en algún momento los planteamientos de la filosofía devienen ideología o devienen un partido político o devienen una normalización del mundo, ya no es propiamente un tema de la filosofía, más bien el tema de la filosofía estaría ahora en cuestionar esos nuevos conceptos, en analizar esos nuevos conceptos y esa nueva normalización del mundo, ¿no? Les decía algo como el filósofo de lo que más tiene que desconfiar es de los conceptos, y más aún si son conceptos que no fueron creados por él. Y esto es de alguna forma lo que ha permitido que la filosofía pueda pensar otras cosas y pueda hacerse otras preguntas, la desconfianza que tiene para con esos conceptos. Entonces ya creo que solo para finalizar, ese sería Tu mi última conclusión, perfecto. ¿Quieres, aportación. Balam, 1 o 2 minutos para contestar rápido o ya vamos nada más al último? Quisiera nada más decir una última Ok. cosita, que es que fíjate que yo creo que en el fondo, digamos, esas preguntas que ayudan a desnormalizar como el mundo, tú dices, ayudan a las personas, digamos, por ejemplo, tú decías esta cuestión de la transfobia. Bueno, las ideas que ayudan a desnormalizar esas otras ideas o esas creencias acerca del género se adhieren a las personas a su ideología y entonces ya creen nuevas cosas y se relacionan con su mundo de manera distinta. Pero en el fondo yo creo que es lo mismo. Ok, perfecto. Y bueno, como Ok. esto fue un debate filosófico, le pido a los dos que terminen con la formulación de una pregunta. Bueno, yo creo que mi pregunta, digamos, para las personas que nos están escuchando, sería referente a esta cuestión de si las personas podemos ser filósofos. Es nada más eso. O sea, ¿la filosofía será una cosa solamente de profesionales o acaso dentro del día a día nosotros también podemos hacernos preguntas, aunque quizás menos complejas, pero también filosóficas? Y ya. Mi pregunta es si, y contrario un poco a lo que mencionaba Bala, mi pregunta es si realmente todos tenemos ideología, si nuestra normalización del mundo o si nuestro vínculo con el mundo es de hecho ya una ideología. Me parece un final muy acertado para un debate que por lo menos a mí me pareció muy interesante. Espero que sea el primero de muchos. Le agradezco a los dos. Gracias, Balam. Gracias, Michelle. Y espero que nos veamos pronto. No, Gracias a ti, Cristian. gracias a ustedes. Yo también lo he disfrutado mucho y espero no ser la última Perfecto. ocasión. Ojalá que Cuídense nada. mucho y un abrazo. Cuídense. Adiós. Abrazo.